Bueno, pues si os parece, empezamos ya. Me veis con el móvil en mano y yo quiero presentar, si no quieras, el librero que va luego a presentar y a seguir el tema. Y presentarlo a él solo se puede hacer leyendo lo que voy a leer. Veréis que es imposible hacer una presentación un poco a la costumbre de decir que señor, que de tal estudio. Os lo leo porque no puede ser de otra manera. Vale. Juan Luis Piqueras Merino nació en Nueva Cartella, de aquí de Córdoba, criado en Madrid y echado a perder en Sevilla. Casado en Córdoba, donde reside jornalero, vendedor de zapatos, estudiante, arqueólogo, geógrafo, predoctor, ex-arqueólogo, director de comunicación, mercadeo y lobby en lo del ladrillo, columnista de Provincias expulsado, agricultor a perpetuidad y de la barrera, tanto rodado con tendencia de shopping tour, ahora libre libre. Muchas gracias. Qué bonito. Él nos irá Es que introduciendo. ahora sí. Culturas Bueno, de los dos. bueno, ahora me toca a mí presentar a Jaime Casa Jaime de Ravino. Yo soy todo malo que se puede ser. Hoy en día soy hombre blanco, heterosexual, padre de familia, eh, leo, me expreso libremente porque pienso libremente y hereje, sobre todo soy hereje. Os voy a contar el vínculo que me une con Jaime. En el año 21, en enero, mi padre falleció por el COVID en unas penosas circunstancias que no nos permitieron ni siquiera enterrarlo. Y en marzo, cuando nos abrieron los chiqueros, mm, la única persona, y mira que todos fueron curas que creen en Dios, que es difícil, pero los hay. Eh, en marzo, la única persona que levantó el teléfono para ofrecerme consuelo espiritual fue Jaime. Entonces, yo desde entonces soy judío también. Soy un judío cultural y tengo un rabino, que es este que tengo aquí a mi derecha, él levantó el teléfono y, y que era enterado de que los padres ha fallecido, nos dejan salir, yo creo que fue el primer día o el segundo día después del encierro. Si te apetece dar un paseo, que charlemos. Entonces, por eso hicimos, ¿no? Normalmente en esta charla de presentación del libro, la otra vez por lo menos, decía que soy judío y le decía, y por eso voy a dar la charla por la kippah. Estaba olvidado, es personalidad de la kippah, pero hace la idea que ahora él me pone una kippah preciosa que me regaló el día que te dieron el premio aquel, el premio aquel y en el Palacio de Congreso. Y entonces, imaginen ustedes que están salvaviviendo con la cuesta. Rabino Jaime aparte de ser una de las personas más inteligentes que conozco, es una persona misericordiosa. Es una persona que tiene la capacidad de, de apreciar lo que hay en el corazón de los demás. Y al final, lo que nos une a los dos tiene que ver con esa capacidad suya, que para mí, que soy bastante gordito, es una enseñanza. Pero que agradezco siempre, por eso me acudo a, a las convocatorias. He escrito un libro que presentamos hoy aquí, que se llama Introducción al judaísmo, que es una puerta de acceso a la cultura judía, y vamos a hacer una conversación un poco en torno al libro y a todo este tipo de cosas que él nos cuenta de una religión que ha sido perseguida a través de los tiempos y de los territorios durante miles de años, que es una desconocida totalmente y que tiene un montón de enseñanzas para aquel que
que quiera recibir. Yo la primera pregunta que me gusta hacer en esta conversación que tenemos es que antes, ¿no? Que es difícil encontrar un cura que crea en Dios, aunque no conozco. ¿Tú crees en Dios? ¿Sabes? Fíjate que no es la primera vez que me hace esa pregunta. No sé si voy a responder lo mismo que otras veces. Yo en las conversaciones más bonitas que he tenido sobre Dios, las he tenido con niños y niñas de unos 11 años. Cuando yo era rabino en Lyon, me encargaba de dar clases a los niños y a las niñas que se preparan para la bar o la bat mitzvah. Es algo entre primera comunión y confirmación. Digo entre primera comunión y confirmación porque tiene una edad menor que los que hacen la confirmación en la tradición católica, tiene una edad algo mayor y una madurez y una preparación que por desgracia yo creo que los niños que hacen la primera comunión no la tienen. Entonces son más inmaduros que los que hacen la confirmación y son más maduros que los que hacen la comunión. Es la celebración de la edad adulta. Entonces ellos, entre otras cosas, tienen que aprender a leer hebreo, porque tienen que, en público, en la sinagoga, tienen que leer el rollo de la Torah. Siempre hasta empezar, y sobre todo como una entrevista personal, y siempre me gusta mucho hacer la misma pregunta. Digo, ¿tú crees en Dios? Y algún niño que le echaba narices me decía, no, pero yo decía, entonces tú no puedes hacer la mitzvah. Entonces me gustaba tener, digo, pero cuéntame, ¿qué es Dios para ti? Claro, después de lo que me contaban estos niños, yo le decía, oye, yo te entiendo, yo tampoco creería en un Dios así. Y el problema, yo creo que todas las religiones, porque según como dice Maimónides, dice los hombres hablan la lengua de los hombres. Cuando habla de la Torah, por ejemplo, que habla del celo de Dios, la ira de Dios, mano de Dios, o sea, da una imagen antropomórfica de Dios. Maimónides en la Guía de Perplejos dice mucho, esto lo dice la Torah así porque nosotros necesitamos referencias, ¿no? Cosas para entenderlo, pero Dios no tiene mano, Dios no tiene ira, Dios no se cansa, ¿no? Claro, el gran problema de las religiones que son más cercanas a nosotros, todas las conozco, es que yo creo que finalmente han hecho una caricatura de Dios. Entonces, ¿quién quiere creer en una caricatura? Entonces, yo sí creo profundamente en Dios. Al responderte qué es Dios o quién es para mí, ahí ya sí me resulta más difícil responder. Porque ahí también soy muy fan de Maimónides. Que Maimónides decía que la mejor manera de definir a Dios era por la vía negativa. Es decir lo que no es. Dios no es hombre, Dios no es mujer, Dios no tiene barba, ni está en el cielo, ni está en una nube, ni sabe montar por el guitarra. Entonces ahí no pillamos menos los dedos. Pero no tengo que decir, Dios es, ya empezamos a utilizar referencias que para nosotros como humanos es muy bonito decir Dios es amor, pero hay que somos de Trinidad, de nuestros amores perfectos. Entonces yo intento imaginarme a Dios, hay una expresión muy bonita en hebreo, Mekor Ahaim, que significa la fuente de la vida. Entonces me imagino a Dios como se origen de todo, ¿no? Entonces, uno de los momentos que, por ejemplo, yo vivo con mayor fuerza espiritual es cuando pasé por una playa en verano. Yo me acuerdo desde pequeño que yo me quería en Cádiz y a mí me fascinaba mirar el océano y decir, pues si un día para allá llega a América. No he visto, ni he ido, ni nada, pero creo que llego a América, ¿no? Entonces, mirar ese horizonte en el que no hay nada, pero siente que hay todo, está todo, ¿no? Eh, es Dios para mí el misterio. Y yo, por ejemplo, también cuando estas conversaciones las tengo ya con más adultos, nosotros intentamos encontrar explicación a todo.
Y yo muchas veces digo, llega un momento que tienes que abrazar el misterio. Si no abrazas el misterio, si lo intentas, ay, yo creo que es San Agustín esta imagen que siempre esto del niño en la playa que hace un hoyo, intenta, dice, ¿qué estás haciendo? Estoy intentando meter el agua en el hoyo. Y dice, pues más fácil que yo meta todo el océano en el hoyo. Comprenda, ¿no? Lo que es Dios. Entonces, cuando paso por la playa imagino eso, ¿no? Entonces, un sentido de la presencia de Dios Madre desde muy, muy, muy pequeño, y intento abrazar ese misterio, abrazarlo, y no creerle demasiado. Pero sí creo en Dios, pero Bueno, somos dos, al menos. Vamos a, de lo muy general y divino, a hablar un poco de tu trayectoria vital. mira, aquí hay algunos testigos más bien. Claro, ya te conocen una parte, posiblemente No, las conozcan todas, si ves, llama si ves que carece de interés, porque todo el mundo te conoce en esta casa, pues no la saltamos. Pero a mí me parece muy interesante que el público conozca eh, qué es lo que te empuja a entrar. O sea, en qué clase de fuerza o de iluminación o de voluntad te empuja a iniciar estudios rabínicos, a sacar eh, el rabinato y a ser como el primer cordobés ordenado después de la Constitución. Me parece un hito. Ahora se lleva siempre el periodista habla del partido de fútbol histórico y hay todas las hermanas, ¿no? y tenemos posesiones magnas históricas casi todos los chilenos. Claro, entonces, esto a mí sí es una cosa que me parece, porque nosotros antes de que se estableciera esta suerte de comunión o de relación que os he contado, nos conocimos previamente en un despacho de abogados y a mí entonces yo no conocía a Jaime, pero tipo que viene allí por el tema de la ley de carta naturaleza para los sefardí y me llamó muchísimo la atención y me gustaría un poco, si te parece, que cuentes. Pero yo creo que de todos modos, yo creo que antes de llegar al poder del rabinato, y además me gusta mucho, yo sé que en algún momento medio he hablado de esto, pero quizás no con la profundidad de hoy. Quizás lo interesante es cómo acabo yo de ser alumno de la institución teresiana. Hoy toca más eso, claro. Bueno, o sea, no, pero antes de ser rabino me hizo judío. Claro. Pasar de una institución. Hay una primera cosa que voy a aclarar. Yo no me hice judío por rechazo o por trauma con el catolicismo. Y una cosa que odio, que rechazo, es como guiarte por la vida por, como por lo que te gusta o por cosas negativas, ¿no? O sea, guíate por afirmaciones. Yo tengo una experiencia del catolicismo con la institución teresiana, mejor imposible. Después, mientras estudiaba en la institución teresiana, muchos años aquí en Córdoba, iba por el curso del Opus, bueno, estaba en Santa Victoria. Tuve una vinculación con el Opus muy fuerte. De hecho, mi el Opus casi que me salvó la vida, porque aquí me fui a unas Algeciras, a la Algeciras del final de los 90. Y yo sé de nuestra burbuja teresiana en el brillante, en ese edificio tan bonito, con jardines, con profesores que te quieren, con alumnos que todos tendrán sus más y sus menos, pero problemas sociales, grandes problemas sociales, al menos en las teresianas que yo conocí, no había. Pues eso a los salesianos de Algeciras. Y ahí vendí un bocadillo de lomo, chocolate, las raíces del fiel, compañeros traficantes de drogas con 14 años. Pasé a un colegio donde no había una maceta, porque era el típico colegio de cura donde en la última esquina había una de valores, ¿no? Porque los colegios de cura son generalmente de niños, ya en mi casa, pero creo que en mi casa había dos niñas.
era un colegio como de machos, donde no había una flor, donde todo había rejas por todos lados, alicatado, donde me llamaban por mi apellido como toda la miel y que yo cuando llegaba allí me decía, casarse con Karina, traumatizado total. Yo eché de menos a la institución esa época. Después los salesianos guardan cierto un buen recuerdo, pero quien te quiera salesiano a decir, yo por los salesianos recuerdo y otros rollos, pero es que yo me encontré con problemas sociales y que era todo muy macho, y pues intelectualmente no es la institución. Me decía que allá yo mandé pena en verbena, San regresa Juan Bosco, Santo Domingo Sabia, María Auxiliadora y el más intelectual que hay en verbena con una tómbola. A mí me salvó los pelos. Es decir, lo que dice es que vengo de unos antepasados, de una... Pero también con mi abuelo que me contó esa historia, como sabéis, de los orígenes judíos de la familia. Yo desde muy joven pues tuve una gran inquietud y bueno, eso me llevó a tener una especie de identificación cultural, después una conversión profesionalmente de estudiar oposiciones que estaba estudiando y ayudé a Sebastián y a Rosana a crear la Casa de Sefarad, fundé la primera comunidad judía no ortodoxa de Andalucía y ahí acabo de rabino, que yo no lo volvería a hacer. Bueno, pues, es un relato muy hebreo y arámico, es el senso bíblico, que Abraham o hebreo significa libri, que es el que cruza al otro lado. Y tú has hecho un cruce. Ya no, No, ya estoy en medio. hiciste. Ahora estoy en medio. Porque yo me he dado cuenta que si existe la vocación divina, eh, yo no sé si yo creo que no hay más cosa en todo, ¿no? En el sentido de, bueno, pero quizás si existiese, yo finalmente yo me considero un puente. Y durante muchos años he sufrido mucho por sentirme puente, porque a todos nos gusta estar en un lado, porque a todos nos gusta ser reconocidos, sentirnos integrados. Entonces, yo me considero hoy día un marrano del siglo XXI. Eso nos lleva al siguiente tema que me gusta, de Rey Franco también. Entonces, al siguiente tema. Nosotros siempre, mira, es que digo, lo que me deje los libros, bueno, para en casa me traes algún libro. Bueno, pues hemos hecho las cosas. Hemos ¿Para qué libro me traes que estamos en una institución claro, católica? no, claro, empezamos con un libro que he visto que tiene un título, Cristo murió de viejo. Cristo murió de viejo. Yo tampoco. O sea, Me parece un libro de los 5. o sea, es un libro que he escrito Años 70. para provocar. No sé, no sé de qué va, pero me daba el pie en un momento de la conversación de hablar de Ayer desde de la 11. de energía. Anda, imagínate que tocar y estar hoy caducó. Ha caducado ya. Eh, y me da para hablar de herejía, porque otra cosa que nos une a Jaime y a mí es que somos herejes, que como saben todos ustedes, viene también del griego heréticos, que es el libre de elegir. Y estabas diciendo, soy el que ha cruzado el puente al otro lado, pero ahora soy un puente, y eso lo haces porque eres hereje, porque eres libre de elegir. Hablar si querían Dios o que Dios para mí. Yo creo que no hay cosa más hereje, no hay mayor herejía que el dogmatismo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? O sea, si todos más o menos asumimos, pues todos asumimos, Supuestamente los bien conceptos antónimos, supuestamente, además, que Dios es el infinito, o es infinito. Eh, encasillable, yo creo que no hay herejía. Yo creo que el dogmatismo es la herejía. El hereje es un buscador. Yo busco continuamente. Yo creo que el que no busca a Dios, el que dice ya lo he encontrado,
espiritualmente ha muerto. Yo creo que estamos todos buscando hasta el último segundo antes de quitar este mundo y quizá un poquitín más. Eso es importante porque ahí está el fanatismo. En esa certeza que Fue mi problema con el Opus. Yo al Opus Dei le debo muchísimo y nunca me va a escuchar hablar mal, entre otras cosas, porque yo creo que me salvó la vida. Lo digo muy en serio. Porque en ese colegio, en esas circunstancias, un niño sufrido bullying, un niño. Es decir, a mí el Opus Dei me acogió muy bien y eso mi autoestima ha subido. Porque claro, que es gente tan distinguida, te acepte, te ha subido tu ego, tu orgullo, tu amor propio. A mí el Opus Dei es una educación militar de mi padre. Si yo me levanto a las 5 de la mañana y me levanto, vamos, que ya estoy haciendo cosas, que soy muy disciplinado. Pero vi una cosa, el problema con el Opus Dei fue que la gente en el Opus Dei lo tiene todo muy claro. Y dice que Dios pide de aquí esto. Es decir, ¿cómo lo sabes? Y tú lo tienes muy claro. Y es que eso, yo creo que hay algo falla. Cuando las cosas se tienen tan claro, algo falla. Entonces, para mí, la espiritualidad, mi energía, pues, y también te digo una cosa, hoy día no ejerzo apenas como rabino comunitario, pero cuando uno se siente la búsqueda también como pastor o como rabino, como sacerdote, es mucho más comprensivo con los demás, porque no es tanto tener juzgar. Yo, ¿quién creo que yo soy para juzgar a esta persona si yo mismo no tengo una idea clara? Entonces, por ejemplo, yo siempre vi la labor de rabino, como que tú dices, de llamar y acompañar y dar un paseo. Yo no creo que yo esté ahí para decirte lo que tienes que hacer. Eso lo tienes que decidir tú. Yo estaré ahí vamos, para acompañarte a que tú hagas un discernimiento, tú veas todo lo que tienes que hacer. Así como he visto yo las cosas. Claro, ahí hay otro tema que es interesante. eh, en el judaísmo, al no haber una jerarquía y depender de cada rabino de la comunidad que le paga Eso sí. y- O sea, claro, los rabinos, bueno, no, los rabinos comunitarios dependen del sueldo que le paga la comunidad. claro, entonces Ahí está uno de los mayores males de los rabinos, bueno, de la maldición de los es una rabinos. parte, por una parte, Es una parte buena. pues, claro, una parte es una maldición, pero por otra parte, al no existir una jerarquía vertical, se da eso que yo miro tanto de vuestra religión. Y fíjate que digo vuestras, porque yo realmente soy católico, pero soy un católico hereje Yo soy rabino, pero soy hermano del remedio de ánimas. como mi Y mujer. Carmina viene este martes a la imposición del escapulario del cáncer. Quería llegar al asunto de dos Soy judíos, más raro del siglo XXI. dos judíos, tres opiniones. Es un, es un tema que además en el libro se ve como el judaísmo se reconstituye a partir hay muchos momentos de la historia, la caída del templo, la Shoah, que me dio otras tantas vicisitudes. Y el hecho de que no haya una jerarquía centralizada y que permita esa discusión constante, yo creo que enriquece más que otra cosa, ¿no? No la ha habido. Sí, en el judaísmo se ha basado mucho en la diáspora. Cierto, también voy a aclarar una cosa que eso hablo en el libro. Bueno, porque es una casa cristiana católica. Y una Carmina, que yo quiero muchísimo, cada vez que organiza un evento de ese tipo, va a ser primero porque es el más antiguo. Lo primero que hay que aclarar es que el judaísmo que vivimos hoy día, que es el judaísmo rabínico, no es más antiguo que el cristianismo, es contemporáneo. El judaísmo bíblico desapareció con la destrucción del templo, con la diáspora, con la desaparición de todo un sistema de relacionarse con los sacrificios, los sacerdotes, todo eso desaparece. Y el judaísmo rabínico, que tiene su origen en una persona que tiene muy mala fama entre los cristianos y que yo reivindico, que son los fariseos.
fariseos son unos revolucionarios, en cierto modo, como Jesús fue un revolucionario. Y los fariseos, os digo para que la próxima vez que vayáis a misa y escuchéis hablar de publicanos y fariseos, tengáis un poquitín más de cariño al fariseo. Los fariseos cuestionaron el sistema de poder del templo de Jerusalén. En el sistema del templo, la máxima jerarquía eran los sacerdotes. ¿Quién era sacerdote? ¿Quién es un Cohen? El hijo de. Era como un título nobiliario. No es una vocación como los sacerdotes católicos. Era una casta, una aristocracia totalmente ya corrompida. Y los fariseos cuestionan todo eso y dicen, no, lo importante es, y por eso es verdad que entra su toque de fanatismo, porque ellos lo que dicen, lo importante es el estudio personal de las escrituras y la puesta en práctica. Es decir, aquí no se trata de que tú seas hijo de, sino de cuánto estudias, cuánto sabes y cómo vives. Y eso, en cierto modo, fue muy revolucionario. Y de ahí viene el judaísmo rabínico. El judaísmo rabínico es una respuesta a unas circunstancias históricas y el cristianismo es otra. Son 40 años, es lo que quiero decir. Pues una vez, audición semántico, ¿no? Los judíos de hoy día, su teología, su manera de entender a Dios es coetánea del cristianismo. Son primas hermanas, son como dos hermanas que se fueron separando y que hoy día pues, un poco se vuelven a encontrar. Esto es lo que me estaba preguntando, perdón, Se lo está por lo de por lo de los dos judíos tranquienes. Pero no, perdón, lo de la jerarquía. Entonces, el judaísmo de los últimos 2000 años, al iniciarse la diáspora, al perderse esta jerarquía, ¿cuál ha sido la base de organización, la comunidad? No hemos tenido un Vaticano, que es lo que están intentando hacer muchos. Hoy día se está intentando jerarquizar y politizar. Y ahí viene en parte a veces mis problemas, mis críticas, el no sentirme cómodo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La conversión al judaísmo. Yo llevo un tiempo sin convertir a nadie al judaísmo, porque no me estoy sintiendo cómodo. Porque era algo que es profundamente espiritual. El tema es que si tú te conviertes al judaísmo con un tribunal medianamente serio y reconocido, eso te da derecho a tener la nacionalidad israelí. Lo que ya podemos meter en la burocracia y la política. Y ahora me encuentro yo con un ministerio diciendo, poniendo a mí las normas de cómo llevar una conversión. Digo, ¿pero esto qué es? Porque no me siento para nada cómodo. Se está intentando crear un Vaticano. Israel se ha convertido en un cierto Vaticano. A nivel nacional e internacional se están creando grupos, movimientos, alianzas que te dan asambleas rabínicas, como el Colegio de las Rutas. Pero yo pertenezco a una asamblea rabínica de Estados Unidos y a la asamblea rabínica también liberal europea. Que si se enteran de ciertas cosas que algo me echan mañana, podemos que no pagan ni planificadas. Por ejemplo, yo voy a oficiar, esto no sabe de lo de perder ahora en junio voy a oficiar una boda con un pastor protestante. Como se enteren, vamos a llegar una tratada ya la última ya que se puede llegar. Entonces, significa que nunca ha habido en el judaísmo cada comunidad, en cada rabino más o menos ha tomado sus decisiones. Lo que hace hoy día son se están poniendo unas jerarquías que son un poco judías, porque claramente en el judaísmo de diversidad, pero estamos perdiendo. O sea, ahí estamos entrando en la parte de, antes decía, el eje al final significa ser el libre de elegir. Hay otro libro que es el español y los siete pecados capitales, para que hablemos del pecado. Eh, y de cómo, porque claro, nosotros los católicos lo tenemos más fácil. sí, Creo. porque pecáis más. No, porque yo tengo un cura, confesor, que mi cura que cree en Dios, que está ahí en San Nicolás.
Y Cuando cuando, Antonio y Eva, claro, Antonio, el para mi familia. y entonces yo cuando me lo pide el alma, pues yo me confieso y quedo libre de pecado, pero me gustaría que explicara. Bueno, yo creo que la Desde, confesión, si no, si desde el judaísmo, ¿cómo se gestiona bueno, eso? yo creo que la confesión católica es una maravilla, entre otras cosas porque te ahorras muchos psicólogos. Si fijaos que cualquier sociedad, cada vez que va menos a la iglesia, vamos al psicólogo O a la droga. o a la droga, Porque o eso, lo que sea. el retorno de la droga del pueblo gitano es el evangelismo. Es decir, ¿cuántos gitanos están salvando el evangelismo de la droga? Montones y montones, porque al final Entonces, yo no soy anti, yo no soy, yo, yo creo que el ser humano necesita lo tangible. El ser humano necesita lo tangible. Y que alguien punto que diga, el pecado es un perdonado y lo escuche. Eso es como muy guay, porque yo lo escucho. ¿Sabes qué pasa? Entonces, el judaísmo tenemos nuestra manera, tenemos nuestra confesión, que es una confesión personal, tenemos el día del perdón, el Yom Kippur. ¿Y qué es el tema del pecado en el judaísmo? Mira, la Torá, uno de los nombres muy preciosos, es Haim, el árbol de la vida. Yo creo que el pecado es lo contrario a la vida. Es aquello que nos mata, que nos destruye, que nos separa de Dios, que nos separa de los demás y que nos separa de nosotros mismos finalmente. Es decir, es la aniquilación total. Yo no creo que Dios no se ofende. O sea, eso no se ofende, ¿sabes? Yo digo, que, o sea, Dios no se ofende. Dios nos ofende, pero nosotros nos ofendemos a nosotros mismos continuamente. Y la cosa sobre la que yo he trabajado tanto con gente como conmigo mismo, no hay cosa más difícil que perdonarse a uno mismo. Somos demasiado duros con nosotros mismos, porque tenemos mucha soberbia. Y pues, creo que la confesión católica ha sentido la envidia, creo que hace muy bien. Y en el judaísmo, pues el pecado, pues, yo creo que es la ausencia del ser, es la negación. Pero desde luego no es una ofensa a Dios. Fijaos que para el día del Yom Kippur hay una norma muy bonita, y es que antes, supuestamente el Yom Kippur es para pedirle perdón a Dios, ¿no? Pero hay una norma inestable de que llegue el Yom Kippur, entre los 10 días que hay entre el Año Nuevo, eso lo explico también, el Año Nuevo y el Yom Kippur, son los 10 días, se llama de retorno de Teshuvah. Es algo parecido a la Cuaresma, ahora que estamos en el tiempo de Cuaresma. Es decir, un tiempo de reflexión, de examen de conciencia, de preparación. Entonces, durante esos 10 días uno tiene que ir a pedir perdón a aquellas personas que uno sea consciente que ha ofendido, puesto que no vale para nada, o sea, no puedes pedir perdón a Dios si antes no has pedido perdón también a los que nos rodean. Y esto a mí me parece como valioso. Muy- Como podéis ver, esta vez como hacerlo exactamente igual y por sobre un poco ahí, estoy articulando la conversación a través de una serie de libros que le estamos regalando. Y he dejado para el final el libro de un autor que tiene mucho que ver con nosotros, aunque lo han titulado y pues fuera de ateo, de antijudío, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo lo que estaba en contra era del, del irracionalismo absurdo. Entonces te traigo el Cándido y el Cali de Voltaire, el revoltoso. El Cándido, pues, es lo que hace eh, es contarnos que es el mundo perfecto de Leibniz, que todo lo que sucede es bueno, que tiene que ser bueno, no es así. Y introduce en nuestra conversación la parte que tenemos de seres lógicos y racionales que conviven con nuestra parte espiritual. Para cerrar un poco eh, el círculo, antes de darle un poco la palabra A la gente de Cádiz.
Te voy a decir una cosa sobre la perfección que decías. A mí, una de las cosas que más me ha ayudado desde la espiritualidad, de la Cábala, eh, es que la cábala, yo pasa que soy un iniciante, empecé por mi cuenta, lo dejé. em, la cábala es una pasada. La cábala está folclórica, de Madonna, tal y cual, pero la cábala como ciencia. La cábala, cuando explica la creación del mundo, o sea, hay de hecho un libro muy bonito escrito por un judío argentino que vive en Barcelona, Mario Javier Sabán, que se llama Maaseh Bereshit. Maaseh Bereshit se podría traducir como la creación de todo. O sea, el primer libro de la Biblia es el libro del Génesis, Bereshit. Maaseh significa como obra, la obra de la creación, ¿no? Entonces, este libro explica todo el tema de la creación, con la historia que todos conocemos, el primer día, el segundo día, el tercer día, pero según la luz de la cámara. Entonces, hay una cosa muy bonita, hay dos cosas muy bonitas que me han ayudado muchísimo en la vida. Y una es la cábala, nos enseña que el mundo, como dice la Biblia, estaba sumergido en la profunda oscuridad. Y dice Dios que se haga la luz. ¿Qué luz era esa? A vuestra cuestión, porque si recordáis, el sol, la luna y las estrellas no se crearon hasta el cuarto día. ¿Lo de qué luz estamos hablando? Entonces los sabios de la cábala dicen, era una luz que nosotros no. Era una luz tan poderosa que con ella podíamos ver de un extremo al otro del universo. Y esta luz es a través de esta luz que Dios creó todo lo que existe. Lo primero que creó Dios fue el alfabeto. Palabra. Acordaos del inicio del Evangelio de San Juan, que para mí es hablar y de la belleza. El principio fue la palabra. Y la palabra es su carne, y toda es la idea de la palabra no griego. De hecho, fijaos, la palabra es importante en la tradición judía y se cree que el templo fue destruido porque los romanos lo destruyesen, sino porque la gente hablaba mal los unos de los otros. En la tradición judía se dice, cuando alguien empieza a cotillear y hablar mal, se dice que uno tiene que parar al momento. Porque el hablar mal de otro con esa persona ausente destruye al otro que no está presente, destruye al que habla y destruye al que escucha. El mal uso de la palabra es destructiva y lo hemos aprendido con las relaciones personales, como que una palabra salida de tono, mala interpretación, se va a la mierda, una amistad de 30 años. Dios crea la palabra a través de esta luz. Pero el problema de esta luz es que era muy poderosa y al mismo tiempo que creaba, destruía. Lo que Cábala nos lleva a decir que el mundo en el que vivimos es un mundo roto, imperfecto, y que nuestra obligación está en mejorarlo. Entonces, ¿qué es lo que me ha ayudado a mí esta historia? Punto uno, aceptar mis imperfecciones, aceptar las imperfecciones de los que me rodean, aceptar las imperfecciones en la relación de pareja. Yo cuando caso a alguien, yo suelo hablar de esto. Es decir, es que no estamos aquí. Es que el hombre es que Hollywood ha hecho tanto daño. Pero mi hombre ideal. ¿Qué demonios? El hombre ideal no existe. Existe el hombre y la mujer real. Sí existe esa familia naranja. Esto es tan ridículo. Estás enamorado de alguien que es imperfecto. Y juntos sois imperfectos. Y vuestra labor como pareja es intentar mejorar los unos a los otros. No estoy aquí para disfrutar las eternas vacaciones en el mar. Estoy aquí para trabajar juntos, mejorar vosotros y mejorar el mundo que nos rodea. Luego, aceptar esa imperfección a mí me ha ayudado a perdonarme a mí mismo y me ayuda a tener una paciencia con el mundo que me rodea. Después el tema de la oscuridad. Dicen otra cosa preciosa los sabios de la Cábala, acordado. Al principio todo era oscuridad,
Pues ¿sabéis lo que dicen los sabios de esta oscuridad? Que esta oscuridad era una vasija llena de luz. Fijaos si cuando tenemos un momento que vemos todo negro, que vemos todo oscuro, viésemos en esa oscuridad hay luz. Y fijaos, ¿no? Los colores, ¿no? Que el negro sobre todo te da mucha calor porque absorbe todos los colores. Al final, el color más colorido del mundo es el negro. Y si luego decimos, lo vemos todo negro, ¿no? Cuando queremos decir que lo vemos todo mal, o decimos cuando todo va muy bien, decimos que hablamos de color de rosa, pues no, de hecho el negro contiene a todos los colores. Entonces, eso a mí me ha ayudado mucho. Yo creo que el mundo en el que vivimos es demasiado, somos herederos de Grecia. Entonces, cuando uno ve la escultura griega, ¿no? Esa perfección clásica, esos cuerpos, los dioses griegos, es la gran revolución del cristianismo. O sea, ¿y dónde nace Cristo? Yo creo que esa humanidad debería mirar más a Jerusalén y no tanto a Atenas. Jesús es Jerusalén, en el sentido que es un antihéroe. Es decir, viniendo de esta sociedad de dioses perfectos, tenemos a un Dios que se hace niño, que se hace vulnerable, que es perseguido, que no tiene dónde ir, dónde caer, dónde dormir, dónde estar. Un Dios que muere en una cruz. O sea, a él va a enseñar, es la misma un poco, no, no hemos venido aquí a disfrutar de un mundo ideal, sino hemos venido a transformar el mundo a través o sea, transformar ese sufrimiento en dolor, pero no va a transformar sufrimiento, o sea, a transformar el sufrimiento en alegría, pero si huye del sufrimiento, jamás podrá transformar ese sufrimiento en alegría. Entonces, ahí yo creo que todos tenemos que reconectar con esa imperfección cabalista o con ese niño que sufre, que lo tienen que montar una burra y salir viendo ojitos porque lo van a perseguir. Es que a lo mejor yo reflexiono mucho del cristianismo y en cierto modo estoy retornando al cristianismo porque tuve una distancia. Yo creo que a veces también tenemos que tomar una distancia para valorar lo que tenemos. Y yo creo que, yo te voy a decir una cosa, hace unos años vino un camino importante a mi casa en Navidad, porque estaba de vacaciones por Andalucía, y le dije, ¿qué vas a hacer el 24 de diciembre? Y yo, pues estaré en el hotel en Sevilla. Y claro, mi casa está en Navidad, y el más navideño de toda la casa soy yo el que inclino todos los años libre, con todos los villancicos, que monto el portal, el que enseño a mis sobrinos, todo el día, mis sobrinos, ya tengo que comprar la palma, esta de leche, donde sea, de Alicante, para ir al mundo, soy el Santaz. Y un amigo Ramiro se quedó para pasar de Nochebuena con nosotros. Yo hablé de la misa del gallo. Entonces, claro, terminamos toda de cenar y mi madre, mamá, pues va a ir a la misa del gallo. Puta, una aburrida. Y pues nosotros vamos a ir porque mi amigo quiere ir a ver la misa del gallo. Y mi madre, dándose de reír, mandar a la misa con los Ramiro, a la misa del gallo, y los católicos nos quedamos en casa. La Navidad es tan apasionante, o sea, la idea de un niño, yo incluso, perdónenme la falta de respeto en este sentido de la referencia, en términos de marketing religioso maravilloso, porque ¿quién no le gusta a un niño? Y eso, yo creo que el gran éxito, yo creo, del marketing religioso del cristianismo fue hacer que Dios fuese un niño, que es accesible, porque es cercano. Y el gran problema, por ejemplo, del judaísmo es que es un Dios demasiado intelectual, juez. No estoy diciendo que en el judaísmo no haya una tradición de compasión ni de misericordia, que la hay, pero la hemos olvidado un poco. Y uno de los grandes problemas que tiene el mundo judío de hoy. Falta de misericordia. Hoy estaba con un matrimonio judío de Massachusetts y me pregunta, muchos yo soy guía de turismo, me preguntan mis visitantes judíos por el antisemitismo en España. Y a todos les doy una vuelta
que los dejo crujidos. Y les digo, yo creo que es hora de que, yo no digo que el antisemitismo existe y está aumentando, es un grandísimo problema, como cualquier tipo de estos ismos, ¿no? Que son de hecho explosivos. Le digo, todo el gran problema del pueblo judío no son los antisemitas. El gran problema del pueblo judío es la falta de compasión. Los judíos se tienen entre ellos mismos. Y es es un verdadero problema. Y es algo que en ese sentido el cristianismo lo trabaja mucho mejor, la verdad. Hay sus mierdecitas, politiqueos, sus egos, como en todo grupo humano, ¿no? Pero se trabaja muchísimo ese tema de la compasión, la misericordia, que es lo que este mundo necesita. Pues yo creo, Soy como vosotros, no me tengo que ir. yo, No me voy a ir porque entonces están en un lado de la orilla. Y yo sí, sí, se lo puente. Porque mientras haya puente podemos cruzar. Las fronteras pueden ser negativas porque las fronteras dividen, pero cuando yo he comprado la cogida cruzo por la frontera. Las fronteras también unen. Depende de cómo usamos las cosas. Eh, mm, yo soy raro del siglo XXI. No es una situación fácil, pero dentro de 10 años estoy cura. ¿Sabes? O sea, la vida espiritual es algo orgánico que va evolucionando. Pero yo creo, viendo un poco mi trayectoria, porque yo creo que si lo que yo he hecho, lo he hecho por algo y ha ocurrido, esté más o menos, digamos, intermedia, esté quien esté. Yo la realidad es que tengo muy buena formación católica, tengo muy buena formación judía. Yo creo que tengo que aprovechar eso para unir las dos. Entonces, yo tengo, yo nunca, yo añadiría, o sea, te tengo que decirla, añadiría que porque me por la parece tradición muy una formación occidental. yo no soy occidental porque yo tengo su humor y muy oriental, aunque bueno, Marruecos está en Occidente, es el Magreb, pero yo nunca apostaté, porque me parecía una soberbia, porque es lo mismo que tan mal me parece el que tiene todas las respuestas y todas las afirmaciones como el que tiene todas las negaciones. Yo me llamo soberbio, tengo que pedir oficialmente a mí también por otro lado decía Jaime que la, dice, no, dice que la historia es un péndulo. Digo, según la Inquisición, tengo mis papeles en regla en la parroquia de San Lorenzo. Y me cambio de chaqueta y ya está. Bueno, me tener para dejar Claro, a ellos porque yo me quería el campo. Sí. Porque Tú empiezas con una tradición familiar. Yo creo que el judaísmo fue mi respuesta a los judaísmos. El judaísmo que yo entiendo. Todas las ortodoxias, todas las religiones tienen respuestas. Pero entonces, en el judaísmo una tradición también muy opusina en ese sentido, ¿no? De tú tienes que hacer esto porque Dios quiere esto y tú voy con él y digo, coño, ¿cómo lo sabes que viene? El judaísmo en su inmensa mayoría es mucho más de la pregunta, como los gallegos, ¿no? Es mucho más de la pregunta que de la respuesta de la búsqueda. Entonces, para mí el judaísmo, yo cuando si hubiese pasado por los judíos, hubiese hecho judío. Cuando si hubiese seguido en la escuela de la terciaria, hubiese hecho judío. Pero yo creo que necesitaba una tradición que por un lado hablase de Dios, tratase la espiritualidad, pero en el que el estudio personal, yo no lo puse cómo teníamos que pedir permiso antes de leer un libro. Y los judíos nos bebemos, vamos, todos los libros libres que bebérselos enteros, ¿no? Entonces a mí el judaísmo me ha ayudado mucho a tener una visión muy crítica de las cosas. Y yo creo que hoy día, creo, poco a poco, todavía me queda por caminar, creo que estoy llegando a un equilibrio entre esa rigidez también la que me dio esa búsqueda, ¿no? Pero, no puedo volver, en el fondo nunca me he ido.
Aquí mi profesora de siempre, gente, yo vivía afuera y yo cada día venía por Córdoba de visita, venía a decir hola. Y el papel de la mujer en el Como en todas las religiones, muy históricamente muy complejo porque son sociedades patriarcales. Hoy día está adquiriendo un papel muy central, que yo creo que eso podemos encontrar algo parecido quizás en movimientos protestantes. Es decir, hay mujeres rabinos, hay mujeres que hoy día digamos, en mi clase éramos 8 y de los 8, 6 eran mujeres. Sí, sí, un gran liderazgo. Pues igual, por igual que sobre el tema del liderazgo, las mujeres esas estaban encerradas en casa de hecho yo lo entiendo parte porque a mí me ven una sinagoga ortodoxa detrás de una cortina, no puedo ver bien, no me dejan cantar porque está prohibido que se escuche la voz de la mujer, no me dejan cantar, no me dejan hablar. Cuando me quedo en la cocina preparando, yo digo una cosa, yo prefiero una buena cocina que una sinagoga aburrida. ¿Qué pasa? Que eso afortunadamente a partir del final del siglo XVIII, en el siglo XIX va cambiando. Nosotros tenemos la primera rabina ordenada en el mundo, se ordenó en Alemania en el año 1931. Entonces, la mujer ha ido saliendo conforme también la sociedad, la comunidad se ha ido adaptando más a, ya te digo, la presidenta, o sea, la directora de mi seminario era la mujer, pero sí, tradicionalmente, pues tuvo el papel que tuvo, pues de ama de casa, pero esto, gracias a Dios, hoy día, pues Israel, yo creo que junto con la India fue el primer país en el mundo en tener una primera ministra, ¿no? Golda Meir. es precisamente una de las cosas por las que yo rechazo el judaísmo rabínico. Creo lo veo ortodoxo. Puede cambiar, no voy a ir. Sí. Pero vamos a ir incluso hasta finales del primer siglo. Es que la mujer estuviese confinada a tareas, vamos a hacerlo de manera elegante, tareas. Sí. Es una clase de profesión. ¿Y dónde no? Esta era la tendencia de esas asambleas de Dios que nosotros ahora la mujer está sentada con eso. Por ejemplo, algo que para ellos, para nosotros también, ¿no? Pero Sí, lo entiendo. no es tan que se llama Israel, que la mujer no podía cantar. Y esa tendencia que ha persistido y ha calado mucho en el cristianismo, pues desde luego no a nada era la intención de Jesús, sino todo lo contrario. Entonces, eso es algo que arrastra, hemos arrastrado y seguimos arrastrando. Sí. Y es una de las cosas que yo más. Sin embargo, el judaísmo en ese sentido, fíjese que el judaísmo, a pesar de eso que usted dice, el judaísmo ahora se ha tomado la eh, delantera, porque yo salgo el protestantismo y un poco más, con un catolicismo con todo mi respeto. Yo sé que estoy una institución donde la mujer lo es todo, pero sois una minoría, bueno, que afortunadamente cada vez más importante, ¿no? Pero que el judaísmo hoy día, vamos, es que incluso ya ya está empezando a ver en sinagogas todos ahí, que son muy minoritarias, ya está empezando a ver mujeres rabinas. Sí, está avanzando mucho. Pues sí, hay una en Francia, no, en España no. Hay en Francia y en Israel, ¿qué?
Sí, claro, en grupos que he venido, sí, sí, las varias, en más de 100% del movimiento reformista o liberal, lo chulo es empezar a meter a la mujer en el mundo ortodoxo y se están haciendo un esfuerzo muy interesante. Yo quería, ¿qué hago? Sé que leer la introducción y a lo mejor sale en algún momento porque yo también que sigamos hablando antes de poder firmar ¿qué? Claro, por ahí sí hemos jugado, pero salgo borroso los espacios por la cámara es mala, porque no la antes. Una cosa. Yo aquí presidio. ¿Qué quiero en algún momento? ¿Qué me pasa bien? Voy a empezar a partir de aquí. Al final, así lo hago más corto. Ningún libro puede abarcar la inmensa riqueza del legado judío. Este es solo el comienzo de una apasionante aventura que te acompañará el resto de la vida. Tampoco quien lo escribe quiera asentar ninguna verdad absoluta o dogma. En la comunidad hebrea solemos bromear diciendo donde hay dos judíos, hay tres opiniones. En esta página expreso mi visión del judaísmo, una visión amplia e inclusiva, que no es la única, sobre la diversidad de opiniones en el judaísmo y nuestra actitud ante ella. La literatura rabínica nos dice, la escuela de Shammai dice que tal cosa es impura, mientras que la escuela de Beth Hillel la declara. Una lo prohíbe y la otra lo permite. ¿Cómo podemos saber entonces aquello que debemos hacer? Los sabios respondieron, haz en ti un corazón de muchas habitaciones y acoge las palabras de Shammai y las palabras de Hillel. Este libro quiere ser como ese corazón de múltiples habitaciones, abierto a las diversas formas de entender la identidad y la cultura judía. Una introducción aún fascinante a un pozo sin fondo del conocimiento, con la esperanza de allanar el camino hacia un viaje al descubrimiento de una tradición milenaria sin la que no podemos entender quiénes somos. Hablaremos de la evolución del judaísmo en la historia, de todo aquello que ha aportado a otras culturas y al mismo tiempo lo que éstas han aportado al judaísmo. Descubriremos distintas tradiciones sefardíes, ashkenazis, orientales, sus distintas corrientes de pensamiento, las fiestas del calendario hebreo y el ciclo de la vida. Efectivamente, es imposible que un solo libro abarque la riqueza de este legado. Cuenta el Talmud que un día un hombre se acercó al rabino Hillel para pedirle que éste le enseñara toda la Torá mientras él permanecía firme sobre un solo pie. Hillel con amabilidad aceptó el desafío y le dijo, no hagas a tu prójimo aquello que no quieres que te hagan a ti. Esa es toda la Torá. Lo demás no es más que la explicación de este principio. Así que ve y estudia. Un solo libro no puede enseñar toda la riqueza del judaísmo, pero sí puede abrir las puertas a los valores, la espiritualidad, la historia y la cultura. Este libro quiere ser esa puerta, pero es usted, querido lector, quien tendrá que entrar por ella y decidir cuánto más desea profundizar. Este libro quiere ser una Sefirah Aleph, que podríamos traducir como la cuenta del corazón. Toda una declaración de intenciones. La Cábala entiende que lo divino, el Ein Sof, el infinito, se manifiesta al mundo a través de 10 emanaciones o sefirot. Cada una de ellas es un canal a través del cual Dios crea y da vida a todo lo que existe. Estas páginas no pretenden sentar cátedra y mucho menos ser dogmáticas, sino tan solo compartir con los demás el judaísmo que vivo y siento, el que brota de mi corazón. Una Sefirat Aleph. Gracias.
Pero, bueno, le sirve como puente. Yo vi mi experiencia y me encuentro también con lo que hemos oído, con otras experiencias y algunas que hemos compartido. Cuando en esa búsqueda vas avanzando y vas dejando que esa búsqueda te encuentre, volverá. También las fronteras se van diluyendo, porque en el horizonte esa luz es la misma. Llámale, llámale, ahora llámale. El camino que tiene los senderos por los que cada uno transitamos tiene sus normas, sus tradiciones, su ideología. A medida que vas queriendo dejar de encontrar, yo no lo encuentro. Si es la oración, no hacer el silencio, dejar que sea, no poner barreras, dejarme encontrar. En ese dejarme encontrar es el mismo probablemente, ni dejarme encontrar que el tuyo, como creo, el que los musulmanes con los árabes hemos compartido y contextos diferentes. Nos hemos sentido unidos en esa búsqueda, en ese dejarnos encontrar. Por lo tanto, me parece que este amplio camino honorable en el que te camino. Vamos, hoy me encuentro, nos encontramos. Sí, sí, que es totalmente machado, es que es verdad. El camino, porque el camino se hace andando, ¿no? El camino es el caminar, es vivir, es vivir. Muy bonito. Yo de todas maneras también te digo una cosa, yo fui una experiencia muy poderosa aquí con nuestro querido Antonio de Diego, que hasta Málaga, lo echo de menos. Algunas veces hay que también aprender que a veces lo que nos separa no son las creencias, sino la diferente educación que hemos podido recibir o cultura. Porque, por ejemplo, con Antonio, que era musulmán y que quedábamos una vez a la semana para caminar, yo nunca tuve la sensación de estar con alguien diferente a mí. Creo que un chico más o menos de mi edad, criado en Málaga, yo en Córdoba, tuviese musulmán, pero es que yo sí, cuando nos sentábamos en la terraza de un vermú y una cerveza sin alcohol, pero hablábamos con el mismo acento, teníamos... Es que cuando aquí habla, a veces la gente de las tres culturas, yo creo que lo que provocó en un momento dado una cierta convivencia que precisamente era una cultura con aportes muy diversos los unos de los otros, y los cristianos de la Curva siempre hablan árabe mayoritariamente, ¿no? Entonces, hace muchos años, en una cafetería de un bar de Sevilla, yo usé una frase que a mi maestra, no sé qué opinarán, pero la frase es genial. Yo la he de ahí en el colegio, que es preciosa. Dice, donde hay educación no hay distinción de clases. Es precioso. No sé quién era, pero como Confucio, pero bueno, trabajamos confundido, sí que es que es genial. Desde donde la educación, yo creo que lo que nos está faltando en este mundo, de hecho, los grandes problemas de este mundo no son esa falta de humanidad. Sí, Yo quiero preguntarme porque no lo entiendo, ahora no. yo tampoco. Yo- El mundo hay mucha falta de compasión, pero ellos, yo no lo entiendo lo que ahora mismo Bueno, y no me voy a y no me voy a meter en detalle, pero junto con ello creo que deberíamos evitar los judíos. O sea, que coño quiere? Los judíos no lo entienden, estoy seguro que algunos lo entenderá y a otros no. Entonces, eso punto uno. Después, sin entrar mucho, porque precisamente hoy me he hablado con esta familia de Massachusetts de esto. Yo quiero que te entienda una cosa. El pueblo judío, sobre todo en Europa.
e Israel es fundamentalmente fundada por los judíos de origen europeo, es un pueblo traumatizado. Y la vida, ¿no? Un chiquillo que ha sufrido abuso sexual o violencia en casa, muchas veces, ¿qué tipo de abuso? Y he vivido ciertos traumas. No se comporta con normalidad hasta que sale ese trauma. Lo que ocurrió el 7 de octubre fue la mayor matanza de judíos después de la Segunda Guerra Mundial. Si eso le suma que todavía no ha curado la herida de la Segunda Guerra Mundial, a que en un par de horas se matan a casi 1.500 personas, ahí tiene usted quizás parte de esa aplicación, aunque lo cueste, a mí también, porque yo no tengo ese trauma. Mi familia no estábamos en Polonia en el 40, estábamos en Córdoba. Entonces, pero hay que intentar a veces, cuando uno piensa, sin justificarlo, sin justificarlo, injustificable, pero digo para que intento entender que una persona cuando está, entonces no reacciona como debería. Sí, sí. Yo No, no le estoy ni justificando. Yo estoy intentando, pues, si le ayuda, un poquito de luz para a lo mejor, si usted entiende, si me voy a dar de eso, porque lo que le he dicho, si una persona está herida, por ejemplo, una persona está herida en lo sentimental, hasta que no cubre eso, no puede empezar una relación de pareja. Así somos los seres humanos. Yo no prefiero no adentrar, porque son temas que no suelo hablar, en lo que que camina, decir, yo solo estoy intentando, iba a decir, no, pero la compasión hay que tenerla por todos, por unos. ahí iba a decir, Porque el gran problema es que este conflicto lleva tantos años. Bueno, aparte, este conflicto lleva tantos años. Porque hay gente en los dos, que entre los dos se están haciendo de oro. Porque usted cree que los dineros de los petrodólares que se destinan a ayudar al pobrecito pueblo palestino llegan a los palestinos o va a cuentas bancarias en Qatar. Y en el lado de Israel lo mismo. Entonces, no, es que no ha interesado a nadie. Pero estoy mirando a profundo la falta de humanidad. Es decir, cada uno vive su dolor sin ser capaz de conectar con el dolor del otro. Y así va. Dios igual que mí, mira su dolor. Y el otro mira su dolor. Y el día que sepamos capaz de ver el dolor del otro, yo creo que irá al menos un poquitín mejor. De todos modos, ya termino. Yo soy español, soy cordobés, yo soy el embajador de la... de Israel no hay ganar, si podemos terminar de manera circular, porque yo te describí al principio, solo que sé, no yo sabía que era capaz de ver los demás. Además, mantener la política fuera de este tipo de conversaciones me parece interesante. Yo te Sí, no, vamos a ver política, sí, no de compasión. compasión. Sí, sí, sí. Claro. No, yo creo y por eso que aquí gente como Carmina me conoce, por eso, porque yo sé que usted ha hablado de la compasión y sin ninguna mala intención, por eso he entrado entre comillas a tratar el tema. Carmina sabe que cuando hay una conferencia que ocurre, cuando el ayuntamiento me llama, va a dar una conferencia con tu y los palestinos, digo, señor, estoy hablando del cocido sefardí. Entonces, yo he entrado porque sé que aquí, en esta casa, hablamos desde la compasión, no desde la política. Yo creo que Algún día deberíamos seguir. Y tú sabes que yo me he negado, tú sabes que yo no he querido. Tú me lo propusiste y yo no quise. Sí. sionismo, porque el Estado de Israel es sionista. Otra cosa distinta es la esencia del judaísmo, y a lo mejor tu aportación nos hace decir, dediquemos cosas buenas. Yo creo que es un asunto necesario. Y que Carmina me lo propuso y que tú sabes que yo lo rechacé
este tema es tan complejo, fijaos, pero otro problema que yo venía hablando ya con mi familia. Otro problema que hay con respecto a esto que todo el mundo habla. Y muy pocos se conocen. No, que no estoy hablando con usted, que no estoy hablando con usted. Pero fíjese que Carmina me invitó a mí a hablar del tema. Y mi respuesta es, no sé lo suficiente. Claro, Y uno con la claro. radio y con No, claro. y yo mi respuesta fue no sé lo suficiente. Esto no es un tema que se pueda tratar Complejo que con la profundidad con la atención. me siento un poco preparado, pero algún día lo sacaremos, pero con gente buena como los que estamos aquí de confianza. No es un tema que se pueda tratar con la profundidad de la atención, es un tema Sí, complejísimo. es muy duro. Es muy duro y además nos llega información muy averiada desde muchos sitios. Entonces es muy complicado. Bueno, pues yo quería dar las gracias. Sí. Bueno, Gracias. Me lo he pasado muy bien, gracias. Que hablo con Karen, que aquí yo estoy en mi casa, que estamos en nuestra casa. Que no me sepa.